vamos a hablar de la recuperación de la práctica educativa desde el campo de la investigación cualitativa. En este sentido, en la maestría en educación con intervención de la práctica educativa, hemos seguido más un paradigma de tipo cualitativo. No es el único que existe, pero es el que más hemos venido utilizando. Pero primero, antes de hablar de cada uno de estos paradigmas, quisiera referirme un poco a cuáles son las características de un paradigma, en qué consiste la idea de un paradigma. Este término, el encargado de acuñarlo de manera más actualizada es Thomas Kuhn. Este conjunto de prácticas define una disciplina científica durante un periodo de tiempo específico, es decir, se puede ubicar en un espacio de tiempo histórico-social, y en este sentido nosotros podríamos poner un ejemplo que me parece como muy clásico. ¿Por cuánto tiempo la Tierra fue concebida como un espacio cuadrado? Y este paradigma duró permeando durante siglos en la historia de la humanidad. Sin embargo, la idea de cambiar de paradigma hacia que la Tierra tiene un esquema más redondo fue difícil también de aceptar. Es decir, no es tan fácil poder aceptar lo que venía prevaleciendo y que para todo el mundo era válido a lo que ahora se empieza a manejar en un campo científico. Entonces, este conjunto de prácticas que definen a una disciplina durante un tiempo específico no es permanente, sino que también tiende a cambiar, y lo que en un momento es válido, en otro momento se va a transformar. Cuando un paradigma ya no puede satisfacer esas necesidades de una ciencia, los nuevos descubrimientos es sucedido por otro. En este caso, vamos a poner a otros ejemplos. La fotografía que proviene del daguerrotipo fue utilizada por mucho tiempo también como una forma de capturar imágenes. Sin embargo, cuando a alguien se le ocurre presentar un instrumento tecnológico diferente y que le permite tomar de una imagen una fotografía a través de filtros de carbón, a alguien le parece que eso no es útil porque ya existe la fotografía. Sin embargo, esto dio origen a que las fotocopiadoras invadieran el mundo, y entonces sería muy difícil en este momento imaginar una oficina o una escuela sin fotocopiadoras. Sí, de hecho, muchos de nuestros estudiantes han venido utilizando este instrumento para poder resolver el problema de la documentación. Igual podríamos tener uno y otro ejemplo. Los relojes suizos durante mucho tiempo también fueron los que tenían la fama de ser los mejores. Sin embargo, en los últimos años, el mercado japonés, con la tecnología japonesa, nos ha llenado con relojes muy funcionales, con muchos aditamentos, y que son muy baratos y muy exactos también. Entonces, en este sentido, la idea de los paradigmas van cambiando, pero no es tan fácil, sigue siendo dramático, sobre todo para quienes representa costos en su forma de actuar, en su forma de proceder, y costos también en la economía, en la producción. Los autos en este momento igual están cambiando la idea del paradigma con el que veníamos acostumbrados muchos de nosotros, de la mecánica fácil, ahora una mecánica más compleja del sistema de inyección. En este caso, en las ciencias sociales, el paradigma se encuentra relacionado con la cosmovisión, y este término se utiliza para descubrir el conjunto de experiencias, creencias y valores que inciden en la forma en que el sujeto percibe la realidad. Es decir, es una visión colectiva, no es de una sola persona, sino que esto tiende a cambiar la visión del mundo inmediato que nos rodea. En el caso de la investigación, regresando, existen algunos paradigmas, como es el caso de la investigación cuantitativa. Este paradigma es el que más ha sido utilizado en el mundo, sobre todo ligado de las ciencias naturales.
y nosotros conocemos desde la primaria que hemos venido realizando ejercicios donde las leyes se repiten una y otra vez. Y cada que dejemos caer un lápiz, una manzana, el efecto de la gravedad va a ser el mismo y va a caer al suelo irremediablemente. En este sentido, el paradigma de la investigación cuantitativa parte de una hipótesis que luego hay que comprobar. En este caso, la hipótesis sería una afirmación o una negación de lo que yo me estoy planteando de un principio para decir que a través de la investigación voy a demostrar que eso es cierto o bien darme cuenta de que no es cierto. Esto tendría que apegarse a criterios de objetividad. ¿En qué sentido? La objetividad tiene que ser que sea comprobable, que sea medible, que sea cuantificable para poder llegar a generalizar. En este sentido, los métodos que se utilizan tienen que ver con recuperar a partir de una muestra previamente establecida que sea representativa del universo que voy a estudiar para que nos permita ir haciendo esa recuperación. Pero durante el transcurso y al final tengo que hacer medible para poder llegar a una conclusión de si efectivamente este paradigma, esta investigación cuantitativa me dio los resultados que yo estaba esperando, o bien desmentir que la afirmación que estaba haciendo fuera realidad. Y esto, igual que cuando decía se deja caer un lápiz, podría hacer una generalización para comentar si efectivamente cada vez que haga este tipo de estudios me va a resultar más o menos lo mismo o lo mismo con un margen de error muy corto. No es menos aplicable que la cualitativa, sino se aplica para enfoques diferentes. Pensando en la educación, si yo quiero estudiar qué parte del Producto Interno Bruto se le dedica a la educación y cómo esto llega a impactar en cada uno de los alumnos de las escuelas del estado de Jalisco o de cualquier otro estado, entonces estaría planteándome una investigación de tipo cuantitativa. Si estoy hablando de finanzas, estoy hablando de cantidades de personas, estoy hablando de escuelas, estoy hablando de recursos que se están aplicando para la educación. Entonces, en este sentido, sería un estudio viable que podría ser muy bien aplicado en el campo de la investigación educativa. El caso de la investigación cualitativa se plantea un problema a partir de la observación de la realidad. Si no tenemos un problema previo, identificado a manera de hipótesis como en el paradigma anterior, sino que en este caso estaríamos planteando a partir de la observación que voy haciendo de la realidad, y esto hay que tomarlo muy en cuenta porque un elemento fundamental es cómo vamos a recuperar esa realidad, y en este caso me estoy planteando la observación como una propuesta instrumental, pero también de método. Esta observación me va dando elementos que me permite ir analizando, y por eso también se llaman investigación cualitativa o interpretativa. En este caso, voy interpretando la realidad a partir de que la estoy rescatando, el que estoy fragmentando y que estoy buscando cuáles son los problemas que se me empiezan a plantear. Se utilizan métodos interpretativos en este caso, como el caso de la fenomenología o el caso de la investigación-acción, que me va permitiendo tomar algunas decisiones sobre el camino. No es una investigación que esté delimitada paso a paso, es más flexible que la anterior y por lo tanto nos permite también interactuar más con el mismo proceso de investigación. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, no necesariamente puedo hacer el paso 1 para pasar al siguiente o al tercero. En este caso, lo que podemos hacer es incluso poder diseñar el proceso de investigación con pasos simultáneos, que me permita, insisto, ir tomando decisiones sobre la propia marcha. Se utilizan métodos interpretativos y se basa en la interacción de los sujetos. ¿Qué representa el fenómeno que se está estudiando para los sujetos que están involucrados? ¿Qué representa para los maestros el trabajar en una determinada escuela, en un determinado contexto? ¿Qué representa para los alumnos estar en ciertas condiciones, de contar con ciertos recursos? ¿Qué representa el uso de la voz para las personas que están interactuando en un salón? Entonces, en este sentido, damos otro elemento.
la subjetividad de los actores involucrados va a tener un peso muy especial. ¿En qué sentido? Porque cuando un maestro, por ejemplo, a mí me habla con voz fuerte, eso me está enviando un mensaje que de manera subjetiva yo estoy entendiendo o que me quiere que le escuche bien, o me está regañando, o me está atemorizando, o está queriendo que se alcance a escuchar hasta los que están en la parte trasera del salón. Cuando una persona de mayor autoridad también se dirige a mí, seguramente que el mensaje tiene que ver con algunas circunstancias, códigos que manejamos y que en este sentido la subjetividad nos permite entender no nada más el contenido literal del mensaje, sino las señas que nos hacen los maestros, el uso de los tonos de voz, etc. Entonces, en este sentido, la investigación cualitativa nos permite poder captar esta subjetividad que se presenta entre los actores involucrados. Por lo tanto, no intenta cuantificar ni generalizar. Lo que sucede en un grupo de clases únicamente sucede ahí. Y si yo trabajo con el grupo de tercero E de secundaria y al rato trabajo con el grupo de tercero B, no necesariamente me va a suceder lo mismo, aunque el tema de la materia y la clase o la interacción que vamos a tener ahí sea similar, lo que nos van a suceder son diferentes porque los actores también son diferentes y los mensajes, los códigos que nos estamos leyendo también van a variar de un grupo a otro. Por lo tanto, en este caso, el universo que yo voy a estar trabajando puede ser mi práctica, puede ser el trabajar con un grupo de clase, puede ser el trabajar con toda una escuela. Ese universo se va a definir dependiendo también de lo que yo pretendo estudiar. Y en este sentido, se plantea el problema, decía al principio, a partir de la observación que se hace de la realidad. ¿Qué es lo que yo estoy observando en este universo que pretendo estudiar y cómo me estoy planteando el problema? Existe con anterioridad una discusión fuerte que se dio sobre todo en los años 80, 90 todavía, acerca si eran compatibles la investigación cualitativa y la investigación cuantitativa. Y de manera un tanto purista se planteaba que no se podía combinar, o tendría que ser cuantitativa o tendría que ser cualitativa. En este caso, quienes trabajaban más con el paradigma cuantitativo descalificaban la veracidad de la investigación cualitativa. Sin embargo, en esta parte de la historia de la investigación se ha venido mostrando también que efectivamente la investigación cualitativa nos permite ver estas interacciones más a detalle, con mayor profundidad, que la investigación cuantitativa con números, con cifras, con gráficas, no nos permite ver. ¿Qué es, insisto, lo que nos está enviando como mensaje una persona? No lo podemos cuantificar, ¿sí? Eso lo tenemos que analizar con mayor detalle. En los últimos años se ha venido manejando otro paradigma, una combinación de los dos anteriores, al cual se le viene denominando como investigación mixta. Esta investigación mixta pretende ser una combinación de métodos y técnicas de recuperación y análisis de la información. Es decir, el mismo fenómeno puede ser estudiado en estos dos ámbitos. Y voy a utilizar algunos de los ejemplos que ya me estuve planteando al principio. Yo puedo plantearme cuál es la parte del Producto Interno Bruto que se dedica a la escuela primaria en el estado de Jalisco, o más concretamente en uno de los municipios, el que sea. Pero también me puedo plantear cómo se dan la calidad de la educación en alguna de estas escuelas o en alguno de estos grupos. Y entonces yo pudiera estar trabajando con los dos métodos, en una parte cuantificando la parte que se aporta para la educación de cada uno de los alumnos, pero por otra parte revisando qué sucede con la calidad de la educación al interior de cada uno de los grupos de clase. Y entonces podría ser esa combinación, pero tendría que tener muy claro
sobre qué paradigma estoy planteándome este análisis para poder ver esa combinación de métodos y si son compatibles, al igual que la selección de los instrumentos o el diseño de los instrumentos que voy a estar utilizando para ver que también sean viables, que sean pertinentes, que sean compatibles. Si no puedo hacer una mezcolanza porque entonces nos resulta otra cosa que no tiene principio ni fin. ¿Sí? Entonces sí tenemos que plantearnos como método de forma sistemática dónde nos estamos parando para hacer nuestra investigación. A partir de aquí podríamos nosotros pensar que los métodos que estamos utilizando tendrían que hacer una selección que sea, insisto, pertinente. En el caso de la educación, hemos estado trabajando en gran parte con etnografía. La escuela de la etnografía aquí en México, el C. Rowell, Justa Espeleta, lo han venido trabajando y han creado un equipo bastante consolidado que ha venido desarrollándose a lo largo de todo el país y que en este caso la etnografía resulta ser como un método que nos permite recuperar la práctica, retratar la práctica. Si no nos permite mucho como transformarla a lo mejor, pero la idea es en este caso retratarla, recuperarla. Tenemos otros métodos que también se han venido utilizando en el caso de nuestro país, y no nada más en nuestro país, en América Latina en general, como tiene que ver con la investigación-acción. Sobre todo en la década de los 70, estos métodos fueron muy utilizados por el caso de sociólogos para ver qué pasaba con los movimientos sociales y poder hacer algunas modificaciones. La investigación-acción tiene que ver sobre todo con poder hacer esta recuperación y actuar sobre lo que yo estoy observando, lo que estoy realizando. A los movimientos sociales les permitía hacer esa recuperación y poder hacer el análisis para poder tomar decisiones sobre los siguientes movimientos. Entonces, esta es otra de las formas en las cuales nosotros podemos tomar como parte de los métodos de investigación cualitativa. La historia de vida es una parte que también nos permite revisar qué de nuestra vida o qué de las vidas de las personas se ha venido involucrando en determinados fenómenos. Es decir, los fenómenos sociales al final de cuentas se forman con personas y en este caso, ¿qué es lo que empuja a las personas o lo que va formando a las personas para poder participar o tomar una determinación en un fenómeno social? Sí, voy a poner igual otro ejemplo ahorita muy reciente, el caso de las redes sociales han creado movimientos en el mundo en general en los tiempos recientes. Pero ¿qué pasa con la gente que se ha comunicado por estas redes? Sobre todo son gente joven, son gente que ya nació con la tecnología actual. ¿Qué pasa con la gente de nuestra generación, de mi generación? Será muy difícil haberse comunicado en esos tiempos, en los años 80, porque sencillamente no existían. Nuestra historia de vida es diferente. La historia oral, a partir de la tradición también, que se va generando entre una generación a otra, recuperación mediante el trabajo de exposición de la gente, de los relatos que tiene de su comunidad o de su experiencia. La fenomenología, a partir de ver con mayor profundidad también cada una de las acciones que se presentan en un fenómeno que estamos estudiando. El interaccionismo simbólico, que tendría que ver con lo que simboliza para las personas las interacciones, esas relaciones que se presentan entre las personas que le dicen al otro, o el estudio de casos. Estos son algunos de los métodos de investigación cualitativa que por supuesto podemos aplicar al campo de la educación.